Hermanos y hermanas, me da mucho gusto el poder compartir con ustedes la palabra de Dios y siempre que tengo la oportunidad de compartir con ustedes en esta congregación, me da mucho gusto porque desde que he estado aquí colaborando junto con ustedes hace 4 años, ha sido de gran bendición para mi vida y es para mí un privilegio el poder compartir con ustedes la palabra. Y les voy a invitar en esta mañana a Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, y lo que vamos a estar viendo en este pasaje son los primeros 11 versículos que yo voy a leer y le voy a pedir que usted me siga con su vista. Primera de Pedro capítulo 4, voy a leer los primeros 11 versículos y usted me sigue con su vista. Dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te rogamos que esta porción de las Escrituras nos desafíe a vivir vidas centradas en el Evangelio que reflejen a nuestro Señor Jesucristo. Y te quiero pedir por cada uno de mis hermanos y hermanas que nos están escuchando y que están escuchando este mensaje y esta serie de mensajes, para que su vida sea impactada y para que todos seamos desafiados a vivir para tu Hijo Jesucristo. Y te rogamos que quites de nuestra mente y de nuestro corazón cualquier distracción y que podamos ser enseñados por tu palabra. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, desde que estoy chico, todos los domingos vamos a visitar a mis abuelos. Y cuando vamos a visitar a mis abuelos después de la reunión de la iglesia, mi abuelo siempre está haciendo lo mismo. Siempre está leyendo el periódico, siempre. Él lo lee de principio a fin. Entonces, cuando yo iba y veía a mi abuelo leyendo el periódico, yo le pedía una sección, la sección que en ese tiempo me gustaba, que era la de las tiras cómicas. En ese tiempo era la única que leía. Y entonces sacaba la sección de las tiras cómicas y me ponía a ver las diferentes tiras. Y había una que me gustaba, y a lo mejor usted ha escuchado de esta tira cómica de Charlie Brown. Charlie Brown es un pequeño niño, ¿verdad?, que tiene una serie de amigos. Y una de las cosas que pasaba año con año en la tira de Charlie Brown es que su amiga Lucy ponía un balón de fútbol americano en el suelo y le decía a Charlie: Charlie, patea el balón. Y entonces él tomaba vuelo, corría, y justo cuando iba a patear el balón, Lucy quitaba el balón y él se caía, ¿okay? Y ella se reía y se iba riéndose. Y luego pasaba un año. Y al cabo del año, el autor de la tira cómica volvía a hacer el mismo chiste, pero ligeramente diferente. Y otra vez Lucy le decía a Charlie: Charlie, te voy a poner aquí el balón de fútbol americano y tú vas a correr y le vas a pegar. ¿Y qué decía Charlie? Claro que no lo voy a hacer. Ya sé lo que hiciste el año pasado. Y ella le decía: claro que no lo voy a volver a hacer. ¿Tú crees que yo soy tan mala amiga como para volverlo a hacer? Y él empezaba a razonar:
Bueno, sí es cierto, ya lo hizo una vez, no creo que sea tan mala amiga y tomaba vuelo, corría, intentaba patearlo, le quitaba el balón y se caía, ¿verdad? Y pasaba otro año y otro, y siempre era lo mismo. Y por todos los años que se publicó la tira cómica, Charlie nunca le pegó al balón y Lucy siempre se rió de su amigo, y una y otra vez. Y cuando yo veía eso, me recordaba que muchas veces en nuestra vida cristiana nosotros tendemos a caer en los mismos pecados de los cuales hemos caído antes, y en vez de aprender, a la siguiente que viene la tentación, a la siguiente que viene algún problema en nuestra vida y somos tentados con ese pecado, empezamos a racionalizarlo. Bueno, no es tan malo. Bueno, no creo que me vaya a pasar algo. Bueno, después de todo hay cosas peores. Y caemos y entonces nos sentimos mal. Y vamos delante del Señor y le decimos, Señor, no lo vuelvo a hacer, pero seguimos cayendo. A veces hasta se empiezan a formar patrones de pecados dominantes en nuestra vida que no nos dejan salir. Pero hermano, Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que usted pueda vivir una vida que refleje el Evangelio de Jesucristo. Y el día de hoy quisiéramos hablar al respecto. Y si usted se fija en este pasaje que vamos a estar estudiando, y el pasaje en sí nos va a estudiar a nosotros, vamos a ver que hay una base de todo. Y la base de todo es que Cristo terminó la obra de salvación en la cruz. Y en base a esa obra terminada de Jesucristo, usted debe vivir una vida que refleje el Evangelio. En base a esa obra terminada de Jesucristo en la cruz, usted debe vivir y puede vivir una vida que refleje el Evangelio. Y vamos a ver dos cosas en este pasaje. Ya que Cristo terminó su obra de salvación en la cruz, primeramente usted debe abandonar su pecado. Abandonar su pecado. ¿Por qué? Bueno, el sufrimiento de Jesucristo nos da un ejemplo de victoria sobre el pecado. Fíjese el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo sufrió en nuestro lugar por culpa de nuestro pecado y nos ha reconciliado ante Dios. Nos reconcilió ante Dios y resucitó de los muertos. Cristo estuvo dispuesto a padecer y salió victorioso. Y nos dice este pasaje, vosotros armaos del mismo pensamiento. Debemos armarnos, y este es un término militar. Ahora últimamente en nuestra ciudad hemos visto mucho a los militares, ¿verdad? Y los vemos por aquí, los vemos por allá y están armados. A veces decimos, están armados hasta los dientes, ¿verdad? Totalmente con una armadura. Y dice aquí el apóstol Pedro nos dice, armaos del mismo pensamiento. Y el pensamiento de Cristo es este. Él estuvo dispuesto a padecer por nosotros para obtener la victoria, y nosotros debemos estar dispuestos igualmente a padecer, dejando nuestro pecado para también tener la victoria. Hermanos, si usted y si yo, si no estamos dispuestos a negar la carne, no vamos a salir victoriosos. Si no estamos dispuestos a sufrir, no saldremos victoriosos. Ahora, mientras estemos avanzando, vamos a hablar y vamos a dar ciertas precauciones en contra de el tratar de hacer todo en mis fuerzas y creer que yo en mis fuerzas puedo y lo voy a lograr. Bueno, no es exactamente así. Tenemos que estar saturados de la gracia de Cristo Jesús y tenemos que mirar la obra redentora de Jesucristo en la cruz para entonces tener esa gracia y ese deseo genuino de dejar nuestra vida pasada para vivir para el Señor. Fíjese lo que dice ahí en ese versículo, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y la frase es un poquito difícil, es un poquito complicada, pero me parece que se refiere al Señor Jesucristo. Podría referirse a nosotros, pero me parece que lo que está tratando de decir es que Cristo padeció en la carne y venció por siempre el pecado, dándonos el poder para que nosotros también podamos vencerlo. Y en el versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne,
conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así que la obra de Jesucristo debe de resultar en nuestra santidad, no en la carne o nuestra antigua naturaleza, no siguiendo las concupiscencias de los hombres, es decir, deseos pecaminosos, sino en contraste, siguiendo la voluntad de Dios. El sufrimiento y poder de Cristo nos libera de nuestro pasado pecaminoso. ¿Y por qué debería usted, como creyente, si usted dice ser creyente, usted dice haber sido rescatado por Jesucristo, ¿por qué debe usted abandonar ese pasado pecaminoso? Bueno, debemos abandonarlo porque ya no vivimos para agradar el pecado. Y es lo que dice el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. La lascivia tiene que ver con la sensualidad, la concupiscencia con deseos sexuales perversos, orgías son fiestas desenfrenadas sexuales, la disipación tiene que ver con lo mismo. Entonces el apóstol Pablo nos dice, deben de dejar esas cosas. Hay que abandonarlo. Debemos abandonar nuestro pasado pecaminoso porque el pecado será juzgado también. Y eso es lo que dice en el versículo 4 y en el versículo 5. ¿A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Desenfreno de disolución es una vida excesiva, es una vida sin control, y toda persona, dice aquí, que dará cuenta en el día del juicio. ¿Por qué es importante para nosotros escuchar esto el día de hoy? Hermanos, porque vivimos en una sociedad en donde es necesario que nosotros seamos lumbrera, es necesario que estemos reflejando al Señor Jesucristo. Hermano, si usted de una manera real tiene como deseo de su corazón reflejar a Cristo y glorificar el nombre de Dios, eso va a repercutir en toda su vida. Va a repercutir en su casa, va a repercutir en su trabajo, va a repercutir en todo lo que usted hace. Todo lo que usted hace tiene que ver con la obra de Jesucristo y con esa apropiación de la obra de Jesucristo en su vida y los efectos que la obra de Jesucristo debe tener en cada una de nuestras vidas. Dios quiere que podamos impactar a nuestra sociedad para su gloria. Y la única manera en que lo podemos hacer es si tenemos una vida que refleja el evangelio que profesamos. Debemos abandonar nuestro pecado y nuestro pasado pecaminoso porque el evangelio nos da vida. Fíjese lo que dice el versículo 6, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y aquí los muertos, hermanos, se refiere a personas, a creyentes que recibieron el evangelio, pero ya murieron. Podríamos decir los que ya están muertos, porque por esto ha sido predicado el evangelio a los que ya están muertos. Fue predicado el evangelio a ellos, murieron creyendo en el evangelio para que sean juzgados en carne según los hombres. Todo ser humano va a pasar por el juicio de la muerte, por el pecado. Pero, vivan en espíritu según Dios. Es verdad que estos creyentes murieron y murieron porque eso es lo que le pasa a todo ser humano después de Génesis 3 y la caída. Pero la diferencia está que viven en espíritu según Dios. Viven en espíritu según Dios. Aquellos que reciben el evangelio y vivieron de acuerdo a él ahora están vivos en espíritu por Dios. Así que usted debe abandonar su pecado, ya que el sufrimiento de Cristo nos da un ejemplo de victoria y nos libera de nuestro pasado pecaminoso. Y aquí vemos la importancia de la predicación del evangelio. El evangelio es fundamental en su vida.
Hermanos, todos nosotros eventualmente vamos a morir. Y cuando le digo esto a algunos de los muchachos, digo, ¿cuántos de ustedes se acuerdan del nombre de su abuelo? Y la mayoría se acuerda. ¿Y qué del nombre de su tatarabuelo? Y la gente empieza a batallar. Y cuando le dice, ¿se acuerda del nombre de su tatarabuelo? Casi nadie se acuerda. Y les digo, jóvenes, miren, no quiero ser demasiado pesimista, pero lo más probable es que en 4 generaciones nadie se acuerde de ti. ¿Ok? No te creas la gran cosa, porque en 4 generaciones la gente no se va a acordar de ti. Dios se acuerda de ti. Dios se acuerda de ti. Y queridos hermanos, si el Evangelio ha entrado a nuestra vida y se ha transformado nuestro ser, viviremos. No quedaremos en el olvido, sino viviremos, como dice en este versículo, vivan en espíritu según Dios. El mundo me podrá olvidar y a menos que usted sea el próximo Albert Einstein o el próximo presidente de la República, lo más probable es que nuestro nombre eventualmente se olvide en este mundo, pero no para con Dios, porque Dios me conoce por nombre. Hay un joven que conozco que cuando tenía más o menos mi edad, un poquito más chico que yo, todo lo que hacía era buscar dinero y los fines de semana buscaba alcohol. Esa era su vida, dinero y alcohol. Y llegó un momento en donde fue a una reunión evangelística y escuchó la predicación del evangelio y su vida fue transformada por completo. Y el día de hoy es uno de los pastores en nuestra congregación. Una vida transformada, una vida de dejar el camino pasado, pero el evangelio fue de tal impacto que transformó su vida entera. Y yo sé que nuestra vida pasada nos tienta y nos quiere regresar. Pero hermanos, si nosotros queremos ser de impacto y de luz en nuestra casa, en nuestros trabajos, en nuestra escuela, debemos de apropiarnos del evangelio y reflejarlo en nuestra vida porque Cristo murió para darle a usted la victoria. Ahora usted debe de armarse con ese pensamiento. El sacrificio de Cristo lo ha liberado y le ha dado la victoria. Usted debe de vivir de acuerdo a ese llamado. Debemos de vivir de acuerdo a ese llamado. El evangelio debe afectar mi vida. Así que esta obra de Jesucristo nos insta a abandonar y dejar nuestro pecado. Pero vamos a ver una segunda cosa. Ya que Cristo terminó su obra de salvación en la cruz, segundo, usted debe vivir el evangelio. Usted debe vivir el evangelio. Cristo terminó la obra de justificación. Si usted es creyente, Dios en Jesús le ha declarado justo. Una declaración forense. Usted es justo por la gracia de Dios en Jesucristo. Y en base a la obra de Jesucristo ahora podemos vivir el evangelio de 3 diferentes maneras. Primeramente, debemos de vivir el evangelio viviendo seriamente. Mira lo que dice el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. El fin, una referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo, con mira a esto, con mira a ese fin, con mira inclusive a ese juicio, sed sobrios, sed sobrios. Cuando la Biblia nos habla de esto, debemos de inmediatamente imaginar que cuando una persona está intoxicada, no puede pensar bien, no se puede mover bien, pero una persona que está viviendo la vida con sobriedad, quiere decir que es una persona que sí está pensando bien y que sí está caminando bien. Entonces dice aquí, sed sobrios, deben de estar velando en oración. Velar en oración es una relación directa, constante con Dios. Y me llama a mí mucho la atención, siempre que veo al apóstol Pablo o al apóstol Pedro hablándonos de la oración, porque nos hablan en términos del ruego, de rogar, de velar, de insistir.
Ahora, hermanos, una de las doctrinas más hermosas que yo conozco es la de la soberanía de Dios. Dios es soberano, pero les digo que me llama la atención que en esa soberanía de Dios, Dios quiere que nosotros oremos y no nada más digamos, Señor, tú sabes todas las cosas, te lo encargo. No, sino que roguemos, Señor, quiero exponer mi corazón delante de ti, estar velando en oración, pasando tiempo en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Así que debemos de vivir seriamente. Viva usted una vida seria cristiana. Ahora, algo que he visto últimamente que en diferentes artículos es que, y esto es para los hombres, que cada vez los hombres maduran después, ¿verdad? Y ese periodo de ser adolescente cada vez empieza a ser más largo y más largo y más largo, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos adultos adolescentes. Y hermanos, el evangelio nos insta a vivir de manera sobria. Y hermanas, lo mismo con cada uno de ustedes. El evangelio la insta a usted y la desafía a usted y la lleva a usted a vivir una vida sobria y en oración. ¿Cuánto tiempo pasamos en comunión con Dios en oración? Así que debemos de vivir el evangelio viviendo seriamente, pero no solamente eso, sino también amando a otros. Versículo 8. Versículo 8 dice, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Debemos amar a nuestros hermanos en Cristo, aun cuando pecan en contra de nosotros. El tiempo es demasiado corto como para gastarlo en enojos triviales. El tiempo es demasiado corto como para gastarlo en enojos triviales. El amor debe cubrir multitud de pecados. Hermanos, esto es algo que lo necesitamos no solamente en nuestras vidas, por supuesto, pero bastante en nuestras iglesias, ¿no creen? Porque esto pasa mucho en las iglesias, en donde el amor no cubre multitud de pecados, sino siempre estamos viendo a los demás y somos la policía de la paja en el ojo, ¿verdad? Estamos buscando la paja en el ojo de todos los hermanos y no percibimos la viga que tenemos, que todo mundo ve, excepto nosotros. Y no estamos dispuestos a que el amor cubra multitud de pecados. No estamos dispuestos a dar ni siquiera el beneficio de la duda a alguien. A mí eso me sorprende. Que alguien venga y te diga, oye, ¿sabes que el hermano fulanito de tal hizo esto? Sí, yo creo que sí lo hizo. Y lo ha de haber hecho por esto y por esto. ¿Y esas teorías de dónde salieron? No, yo lo conozco. Sí, yo lo conozco. No, hermanos, así no debe de ser. Debemos de vivir amando a los demás. Versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Debemos de ser hospitalarios hacia nuestros hermanos en Cristo, aun cuando nos traiga incomodidad, sin murmuraciones, dice aquí. Y hay una tercera manera en que podemos vivir el evangelio en nuestras vidas, y es ministrando a otros. Ministrando a otros. Versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermano, hermana, usted ha recibido dones, ministrelo a otros. No se quede con ese don. Cada vez que leo cuando el Señor Jesucristo habla de la parábola de los talentos, me pongo a temblar cuando leo de aquel que recibe el talento y lo esconde. ¿Recuerdan? Se va y esconde el talento y después va como que muy orgulloso. Aquí está, ¿verdad? ¿Y qué le dice en esa parábola? Dice, por lo menos lo hubieran metido al banco. Es lo mínimo que pudiste haber hecho. Por lo menos así hubiera recibido los intereses. Pero ni eso. Hermanos, muchas veces tenemos dones que Dios nos ha dado, pero los tenemos bien guardaditos, ¿verdad? O a lo mejor los tenemos ahí colgados. Ahí está mi don. Es mi medalla. Nada más que nunca la uso. Pero ahí está. Hermanos, que no sea así. Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si usted empieza a ministrar ese don y dones que Dios le ha dado a usted, su vida va a cambiar por completo y empezará a reflejar el evangelio
en su vida. ¿Cómo podemos ministrar a otros? Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué sale de nuestra boca? Hable las palabras de Dios, las cuales nos ha dejado en su palabra. Hermanos y hermanas, mucha gente viene a pedirnos consejo, ¿verdad? ¿Qué sale de nuestra boca cuando alguien nos pide consejo? Es sorprendente lo que se aconseja en el mundo y también en la iglesia. Consejos totalmente fuera del plan de Dios. Consejos totalmente fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, que cuando salga algo de nuestra boca, que sea la palabra de Dios, que podamos ministrar la palabra de Dios, sirviendo, dice ahí en ese pasaje también, tenemos que servir con el poder que Dios da. Si alguno ministra, y la palabra ministrar es la palabra de donde proviene la palabra diácono, y tiene que ver con servicio, ¿verdad? Servir, ministre conforme al poder que Dios da. Y el propósito de todo es glorificar a Dios a través de Cristo. Y hermanos, si se nos pasa esta parte, sería la más grande tragedia. Porque el propósito de que nosotros vivamos el Evangelio en nuestra vida es que traigamos gloria a Dios. Pero hermanos, no, eso no quiere decir que a Dios le falte gloria. No, Dios es glorioso en todas sus perfecciones. Pero cuando la Biblia habla acerca de glorificar a Dios, se lo voy a poner a manera de ilustración. Yo lo veo así. Los reflectores, en vez de ponérmelos a mí, los apunto hacia Dios. Mi vida apunta a Dios, es glorificar a Dios. Otro ejemplo, a mí me gusta mucho una autora de libros de misterio que se llama Agatha Christie. Y cuando alguien me pregunta de Agatha Christie y me dice, oye, ¿te gustan los libros de Agatha Christie? Yo digo, sí, me encantan. ¿Por qué? Por esto, porque mira cómo todos los libros que ha escrito y todo lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo, yo soy un gran lector de Agatha Christie. Yo tengo muchos libros de Agatha Christie. Yo te estoy hablando de ella. Y glorificar a Dios es empezar a apuntarlo a Él. A poner los reflectores a Él. Mira qué gran Dios es. Mira lo que Él ha hecho. Mira el gran evangelio que nos ha dado. Y empiezas a reflejarlo, ¿verdad? Y empiezas a apuntar cada vez más a Él, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tengo unos amigos que son misioneros en una parte desértica de aquí del norte de México. Cuando yo conocí a este amigo, tenía 18 años y acababa de llegar a México y casi no sabía nada de español. Pero finalmente se casa y decide irse de misionero a este lugar remoto, en donde casi ni siquiera hay todavía calles, muchísimo polvo, es totalmente desértico. Tienen una pequeña casita que poco a poco han estado construyendo, ahora tienen una escuela y cada vez más han ido construyendo ese pequeño lugar que es un oasis en Norias del Refugio, así se llama el pueblo, Norias del Refugio, que por cierto está muy cerquita de otro pueblo que se llama San Juan Sin Agua, así que imagínense cómo está de desértico. Entonces estos dos hermanos misioneros viven una vida seria porque no tienen tiempo para andarse con cosas que no valen la pena. O sea, ellos tienen que vivir una vida muy, muy enfática en lo que están haciendo, con un propósito en lo que Dios les ha dado. Tienen un amor por el pueblo de Norias. Cuando estuve la última vez, llegué y Joshua, el misionero, estaba cosiendo a alguien. Y dice, sí, de repente nos llegan personas y no hay doctor. Así que tomamos un curso de cómo hacer suturaciones y lo hacemos nosotros porque no hay quien. Mostrando amor. Y día a día ministrando la palabra de Dios con los muchachos de la escuela, con el pueblo de Norias, hablándoles de la palabra de Dios y reflejando el evangelio en su vida. ¿Qué impulsa a estos misioneros a abandonar la comodidad del lugar en donde se encontraban
para vivir una vida piadosa en un lugar difícil? El Evangelio. ¿Qué más? Ellos han sido transformados de tal manera por el Evangelio de Jesucristo que no pueden más que quererlo dar a los demás y reflejarlo en su vida. La obra de Jesucristo en la cruz, el hecho de que Jesucristo viene pronto. Hermanos, Jesús viene pronto. Y si el Señor Jesucristo viniera todavía en 500 años más, ¿nosotros cuánto tiempo nos queda? No lo sabemos. Hay que vivir una vida sobria en el Evangelio. Termino con esto. Cuando estaba en la universidad tenía un amigo que le encantaba siempre estar como que muy relajado. Y él tenía una frase, decía, la vida es playa, así decía él. O sea, como que, lo que sea, ¿no? Y siempre decía eso, no, Emanuel, tú no te preocupes, la vida es playa. O sea, tranquilo. Pero eventualmente él mismo cambió. Y ahora que lo veo a él, es otro totalmente. Y está enfocado en el ministerio. Ese amigo que yo había conocido, en donde todo era que qué importa, y el que ahora conozco es otra persona. ¿Por qué? El Evangelio transformó su vida. Y ahora él vive una vida que refleja el Evangelio. Yo quisiera desafiarle a usted, hermano y hermana. ¿Está usted reflejando el Evangelio en su vida, en su trabajo, en su familia, en su casa y en su escuela? Qué bendición sería que nuestra vida empezara a mostrar las glorias de Jesús y no nuestra carne. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Él ha terminado con el pecado y entonces debemos de vivir una vida seria, en amor, ministrando, para poder reflejar el Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, somos débiles y esa es la realidad. El pecado, pecados dominantes, buscan capturar nuestro corazón. Y reconocemos, Señor, lo difícil que es deshacernos de patrones que hemos establecido en nuestra carne. Pero también sabemos que tenemos un poderoso Salvador cuya obra es suficiente para transformar mi vida y para darme la gracia para abandonar esa vida pasada y vivir conforme al Evangelio. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a no tener vidas legalistas en donde pensamos que en nuestras fuerzas podremos ganarnos todo y que Dios nos va a mandar bendiciones porque yo cumplo con todas sus reglas, sino que sea un deseo de corazón genuino, de que hemos sido tan cautivados por la cruz y por la salvación, que no podemos pensar en nada más que vivir para ti. Oh Dios, aquí hay trabajos y casas y proyectos representados, vidas que el Evangelio moldee todo lo que hagamos y que no creamos que el Evangelio es un mensaje solamente para dar, sino uno para vivir. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.